Hola, ¿cómo estás? Tengo la seguridad en la intimidad de que solamente con un cambio, una transformación social basada en valores y principios de vida, vamos a poder cambiar nuestro país. EFOP es una herramienta tremenda que Dios ha provisto para nuestro medio, liderada por Gastón Bruno, para formar a jóvenes en esta disciplina de la política. La política atraviesa todos los estratos de nuestra sociedad: la educación, la justicia, el quehacer empresarial, sindical, las artes, las ciencias, todo es monitoreado e impactado por la política. Así que los animo, los invito a que se acerquen a EFOP. Hola a todos, vengo de Corea del Sur y estoy residiendo en América Latina. Muchos son los que me han preguntado a lo largo de estos años cómo un país devastado por la Segunda Guerra Mundial representa hoy lo que es la 13ª economía del mundo. Pero no siempre fue así, detrás de esto hubo un cambio socio-espiritual. En EFOP tratamos estos temas, por eso si tenés una vocación en tu función pública, te invito a que puedas sumar a esta carrera. Ser primero, conocer luego, hacer después. Muy bien, buenas tardes, bienvenidos a todos. Qué alegría tenerlos una vez más a través de un Zoom. Es para la Escuela de Formación Profesional, la EFOP, un honor, una alegría muy grande contar con ustedes. Bienvenidos a esta masterclass de neurociencias y adicciones a cargo del licenciado Claudio Greco, que en breve presentaremos. Es una alegría muy grande para nosotros tenerlos. Bueno, vamos viendo ya 35 personas, hermoso grupo. Y bueno, aprovecho unos minutitos para contarles que la Escuela de Formación Profesional está presentando una nueva diplomatura que va a dar inicio a partir del 13 de marzo, la diplomatura universitaria en consejero en prevención de adicciones, prevención y atención de adicciones. Y con motivo del lanzamiento de esta diplomatura, bueno, queríamos tener esta hermosa masterclass que creo que va a ser de mucha utilidad para todos nosotros a través del licenciado Claudio Greco, que además es nuestro director académico de la diplomatura y es el que maneja un grupo de 7 docentes de privilegio. Él después seguramente cuente algo más, o seguramente Gastón nos cuente algo más, pero antes de ya darle ingreso a ellos, decirles que es una nueva oportunidad. EFOP está ya en 6 diplomaturas a nivel online y asincrónico. Ya esto quiere decir que vos podés ingresar a la diplomatura, cursarla sin necesidad de estar atado a horarios ni a días. Eso lo decidís vos, los días y horarios de cursada, y se cursa a lo largo de 5 meses, como son todas nuestras diplomaturas, así que
Si querés recibir más información, lo podés hacer a través, perdón, de nuestra dirección de correo electrónico info@efop.com.ar, y a vuelta de correo te mandamos toda la información. Así que, sin dilatar más el tiempo, le voy a dar el pase a Gastón Bruno, para que, bueno, presente a nuestro invitado de la noche de hoy. Gasti. Hola a todos, qué gusto grande saludarles. Buen viernes para todos. Y si quieren una noticia importante, está arrancando el fin de semana, así que es un gusto muy grande saludarles. Felicitaciones a todos por estar ahí. Creo que lo que viene por delante en los próximos minutos es una jornada profunda de capacitación, de concientización, que de parte de una persona que se ha especializado, se ha formado y capacitado, y además ha desarrollado una vastísima experiencia. Ahora yo les voy a contar un poquito, pero si contara todo, estamos 25 minutos desarrollando todo el background, todo lo que ha construido nuestro querido amigo, el licenciado Claudio Greco. Y lo que viene por delante, les decía, es una oportunidad para abrir más los ojos, para abrir más el entendimiento, para comprender más acerca de una problemática que si lográramos encontrarle soluciones en la prevención y también en la rehabilitación del abuso de sustancias, de esa problemática tan profunda, de esa gran oscuridad, encontraríamos también caminos de resiliencia social. Y siempre contamos con un Dios que quiere hacerlo y nosotros somos sus instrumentos, pero no nos cansamos de predicar corazones justos y mentes académicas, corazones dispuestos para una generación y también mentes, intelectos, capacidades puestas al servicio. Y eso es exactamente la propuesta de esta noche. Claudio Greco es, por supuesto, licenciado en psicología. Desde hace muchos años atrás, aunque es muy joven, desde el 84, inició un proceso de especializarse en adicciones, en neurociencias. Por más de 30 años dirigió comunidades de rehabilitación, con lo cual le suma a su formación académica la formación del día a día, la formación del barro, ¿no? La formación del estar conviviendo, compartiendo con mujeres, con hombres, con jóvenes en estas circunstancias. Trabajó para el Estado en ámbitos legislativos como relator y asesor de la Comisión de Adicciones en la provincia de Buenos Aires. Es escritor, es conferencista, ha sido profesor invitado en múltiples universidades, como la Universidad de Paul UNAM en Chicago, en Turquía. No la voy a mencionar, perdón, Claudio, porque suena bastante difícil, no quiero meter la pata, pero también es especialista en la psicología deportiva para el CENAR. El CENAR es el Centro de Rendimiento de Alto Rendimiento Deportivo, y en muchas otras cosas más. Solamente queremos decirles que encaramos esta tarea de concientización, capacitación y formación con gente que tiene un corazón dedicado a Dios y a esta generación, pero también mentes académicas. Sin más, no quiero robarles más tiempo, todos tenemos muchas ganas de meternos en el tema de la mano de alguien que sabe. Querido licenciado Claudio Greco, te saludo con mi abrazo más cálido y estamos en tus manos, queremos oírte, que Dios te bendiga. Hola Gastón, bueno, hola a todas y a todos. Es un placer, como siempre, en estos tiempos de confusión organizada, en estos tiempos de tanto ruido, de tanto dolor y tantos dolores, poder encontrarnos, ¿no? Poder encontrarnos para algo más que una clase, porque la idea de los que estamos aquí es, aparte de poder intercambiar experiencia y quizás algo de conocimiento, poder generar redes, generar también posibilidades y que cada uno puede irse quizás con algún instrumento para poder llegar de manera más efectiva, comprender, entender. Me parece que comprender es el paso iniciático, es el paso, me parece, elemental para poder resolver tanto situaciones que tengan que ver con la salud como situaciones de tránsito y de gestión nuestra personal. Sin comprensión no hay elección. Elegir siempre es renunciar. Y renunciar necesita opciones.
no hay elección sin opciones. Por lo tanto, aunque parezca, y de hecho lo es, algo bastante antropológico y filosófico este inicio de esta clase, no vamos a hablar del cerebro, no vamos a hablar de las drogas. Nosotros hoy lo que vamos a intentar es transmitir algo relacionado con la posibilidad de volver a nacer, con la posibilidad de que se puede, de que hay capacidades, y también comprender, ¿no? Comprender, vuelvo a repetir, para poder ayudar mejor, comprender para poder ser más operativos. Por lo tanto, me parece que es importante este concepto, quizás de la terapéutica o de la terapia neurocognitiva, el concepto de lo cognitivo-conductual. Cognitivo viene justamente de conocer en latín. No se pueden cambiar conductas si no se conoce. Y en lo que son los procesos de tratamiento de rehabilitación, cualquiera fuera, cualquier dispositivo, es importante que la gente sepa que no hay solamente un dispositivo, que hay varios dispositivos, y esos dispositivos de abordaje terapéutico tienen que ver justamente con el nivel de consumo, con el nivel de adhesión, con el nivel de lesión, con los años de consumo. En fin, cada dispositivo terapéutico está relacionado con cada persona, son personalizados, así como hay tratamientos ambulatorios, hay tratamientos de internación. La internación no es la única opción, ¿sí? En estos tiempos donde parece que los que hablamos de internación o de comunidad terapéutica para salvar vidas, bueno, parece que la lógica del momento es que ser de alguna manera partidario de una internación es algo así como ligarse a cierto estilo de represivo de la vida del otro. Y la verdad que acá estamos hablando de daños neurocognitivos, daños neuronales, daños emocionales, porque el acto de consumo, si bien es un acto individual, las consecuencias son grupales. Miles de familias hoy sufren en el país por el abandono del Estado, ¿sí? Por la soledad en que las madres transitan por juzgados, que las mamás transitan por juzgados, por secretarías, por pasillos judiciales, solicitando la intervención a sus hijos. Así que dentro de este contexto, no quería obviarlo, Gastón, el contexto, me parece como importante darle una vuelta para poder empezar justamente a entender cuál es el contexto social en el que estamos, ¿no? Así que bueno, creo que hablar de adicción, Gastón, y en ese sentido, lo que te pido es que te sientas absolutamente libre para preguntar y repreguntar, porque vas a ser seguramente la voz de un montón de gente que no lo puede hacer ahora. Así que no hay interrupción, no me interrumpís, y la idea es un diálogo, ¿sí? Cuando hablamos de adicción, y quizás le voy a pedir a David que ponga la primer lámina, ¿sí? Para poder empezar a gestionar un poquito el concepto de la adicción. Cuando hablamos de adicción, gracias Darío, perdón. Cuando hablamos de adicción, hablamos de una tríada que excede al concepto de sustancia. ¿Por qué excede al concepto de sustancia? Porque históricamente hubo una mirada, salvo las comunidades terapéuticas que en el año 84, 85 comenzamos a trabajar en el país, ¿sí? Trayendo modelos de Italia, de Uomo, de Estados Unidos, de Daytop, de otros países, y adaptándolos, y aprendimos caminando, ¿no es cierto? Salvo las comunidades terapéuticas, que una comunidad terapéutica, un centro de rehabilitación, es una microsociedad dentro de una macrosociedad. Dentro de la comunidad terapéutica se trabajan multiaxialmente todos los factores relacionados con las adicciones. No es solamente que la persona deje de drogarse. Dejar de drogarse es el primer punto, la primera etapa, que tiene que ver con cierto criterio de abstinencia.
neurocognitiva, de abstinencia física, de abstinencia emocional y abstinencia de conductas. Por eso, lo que ustedes ven acá, este triángulo que ven con 3 vértices, en el primer vértice están las drogas, y cuando hablo de drogas, hablo de sustancias, ¿sí? Si Darío quiere volver a mí un segundo antes de volver a la placa, porque necesito explicar esto. Por favor, Darío, si podés volver a mí un minutito, así puedo explicar este concepto. Gracias. Nosotros, cuando hablamos de adicción, para que nuestra gente linda y hermosa que están acá reunidos, yo siento que estamos en un gran living charlando, este nivel de intimidad, porque más allá del título ostentoso, masterclass, esto es justamente compartir y construir. Esta es la idea, ¿sí? Compartir y construir. Nuestro cerebro tiene 2 funciones elementales y básicas. Después lo vamos a repetir esto, pero es la intro para lo que quiero decir. Por un lado, nuestro cerebro tiene la función básica de la supervivencia. La función básica de la supervivencia. ¿Con qué tiene que ver la supervivencia? Tiene que ver con los mecanismos de placer, ¿sí? Con todo el sistema de recompensa y de placer, que es ahí se encuentra la madre de las batallas, de las adicciones. Después lo vamos a ver con algunas láminas, más específicamente, quizás de un criterio neurocientífico más duro. Y por otro lado, un lado tenemos el placer, y por otro lado tenemos la supervivencia. Supervivencia y placer. Estas son las 2 premisas básicas del cerebro. Placer y supervivencia. Así como existen estas 2 premisas básicas, el funcionamiento neurocognitivo siempre camina en función de estas 2 premisas, que son justamente los motores, el placer y la supervivencia. Nosotros no funcionamos si no es por placer, y no funcionamos si no es por supervivencia. Neurocognitivamente nuestro cerebro funciona así. De la misma manera, Gastón, cuando hablamos de adicciones, tenemos que hablar de 2 tipos de adicciones, o 2 grandes grupos de adicciones. De adicciones relacionadas a las sustancias, cocaína, marihuana, LSD, drogas naturales, sintéticas, semisintéticas, drogas legales, ¿sí? Alcohol, nicotina y demás. Y por otro lado, tenemos que empezar a incorporar en el discurso colectivo las drogas comportamentales, las adicciones comportamentales. La ludopatía, ¿sí? La adicción a la tecnología, la prostitución, la pornografía, la adicción al trabajo. Digamos, estamos hablando ya no de sustancias, sino que estamos hablando de qué manera el ser humano adhiere, porque en definitiva, ¿qué es lo que define una adicción? Bueno, en el Imperio Romano, quienes eran conquistados tenían distintos destinos. Algunos iban al circo romano, otros a aprender hogueras, a aprender luces en los caminos romanos, incendiándolos, otros torturados, otros rehenes y otros esclavos, que eran esclavos de los patricios, que eran esclavos de los senadores romanos. A ellos se los llamaban adictum, a esos esclavos. Se les cortaba la lengua, perdían toda su casta. Entonces, adicto tiene una raíz etimológica histórica que tiene que ver con la esclavitud. Pero también adictum en latín significa sin palabra. Adictum. Un tratamiento de rehabilitación, un proceso de rehabilitación de cualquier tipo de adicción, ¿Y qué es lo que define la adicción? Además de la no palabra. Lo que define la adicción es el apego que la persona tiene con objeto y o sustancia. Obviamente cuando hablamos de sustancia estamos hablando que hay un reforzador que tiene que ver justamente con el reforzador químico del cerebro. De todas maneras, ya vamos a ver que la ludopatía, quien está jugando en las maquinitas, quien está jugando en el casino, ya hay evidencia científica y empírica
que el cerebro libera las mismas sustancias, el mismo impacto neurocognitivo que con la cocaína. Se liberan determinadas neurohormonas, ¿sí? Esto a través de resonadores, universidades en Estados Unidos y en Rusia han determinado que la ludopatía y el consumidor de cocaína, el cerebro, que no le, digamos, no le interesa la subjetividad de nuestra opinión. A nuestro cerebro de todos nosotros, no le interesa la subjetividad de nuestra opinión, porque funciona justamente con el imperativo del placer y de la supervivencia. Entonces, cuando hablamos de adicciones, tenemos que hablar de dos tipos de grandes grupos, de las adicciones a las sustancias, pero también de las adicciones a lo conductual, las adicciones conductuales, ¿sí? Que son repetitivas, cíclicas, que es un bucle interminable, que comienza con un proceso, siempre comienza con un proceso recreativo, y obviamente va mutando. ¿Por qué va mutando? Porque al cerebro no le importa nuestra opinión de que sea recreativo o no. El cerebro se va adecuando, vuelvo, al placer potente, efímero, impactante, instantáneo, con el mejor costo energético. Supervivencia. Supervivencia, menor costo energético. Así que, si queremos pasar nuevamente a la placa, por favor, así podemos ver. Gracias, Darío. Bueno, como les decía, en este triángulo nosotros tenemos tres ejes fundamentales cuando nosotros tenemos que concebir el concepto de la adicción. Vuelvo a repetir, adicción a sustancias o dependencias comportamentales. En un vértice están las drogas o sustancias, en otro vértice está el individuo y en otro vértice está el ambiente. Dentro de estos tres ejes o tres vértices, para ser más exacto, en estos tres vértices se construyen los procesos adictivos. El individuo, con su subjetividad, somos diferentes, por eso cuando nosotros atendemos muchas veces a familias, dos hermanos aún gemelos, dos hermanos aún probando sustancias, uno continúa el camino del consumo y el otro no. Uno puede decir, bueno, pero tiene el mismo medio ambiente, tiene el mismo contexto y construcción sociocultural, pero es acá donde entran los procesos, la cadena cromosómica, donde entra el ADN, donde entra la genética, y los factores psicológicos y la historia vital de cada individuo. Todos nosotros tenemos ventanas de vulnerabilidad diferentes a pesar de haber nacido bajo el mismo techo y bajo la misma familia. ¿Sí? Todos nosotros tenemos ventanas de vulnerabilidad diferentes frente a sustancias, pero también frente a factores estresores. Por otro lado, el ambiente. Inevitablemente, el ambiente nos va construyendo. El ambiente nos va generando ciertos códigos, ciertos guiones de vida, ciertos aprendizajes, que son justamente, es la cosmovisión infantil de cómo el adulto ve el mundo. Si nosotros entendemos que los niños, que las niñeces entienden el mundo a partir del adulto, gracias Darío, podemos volver a mí cuando puedas. No, sacalo, ahí está. Cuando nosotros entendemos que los niños ven el mundo a partir, ¿sí? A partir de lo que los adultos le cuentan lo que es el mundo, entendemos que la familia, el contexto y la construcción sociocultural, ¿sí? Fundamenta todos los procesos de crecimiento y de aprendizaje, ¿sí? Por eso Gastón, es importante no solamente el tema de la construcción de las adicciones del individuo y las drogas, sino del ambiente y de lo social, ¿sí? Lo social fundamenta la estructura del futuro adulto, ¿sí? Así que me parece como importante entender esto. Gastón, te me fuiste un poquito de la pantalla. Bueno,
por lo tanto, me parece como importante poder entender este triángulo. Perdón, Clau, perdón, está siendo tan clara, está siendo tan profunda la locución. Por supuesto, 1000 preguntas y 1000 intervenciones. Quisiera no interrumpirte y luego ir anotando algunas ideas y abriéndole también al auditorio para algunas preguntas al final, si te parece, porque me parece que hay una linealidad tan clara, querido Claudio, que preferiríamos que avances, que desarrolles y luego dejar consultas y algunas preguntas para el último momento, si te parece. Perfecto, nos vamos entonces mirando. Nos vamos mirando. Entonces, sí, digo, mira Gastón, y traten de pensar todos, ayúdenme a pensar las 70, 80 personas que estamos en este momento. Nadie, hola, nadie se cae arriba de una línea de cocaína en la esquina. El proceso de la adicción es justamente como la palabra lo indica, un proceso, un camino, ¿sí? La enfermedad tiene un camino y la salud también tiene un camino. La enfermedad tiene una construcción y la salud, los procesos de salud son procesos de construcción. Por eso hay una historia que contar. Todo adicto tiene una historia que contar. Nuestro cerebro tiene una historia que contar. ¿Sí? Te voy a pedir, por favor, la próxima lámina, porque me parece un ítem bastante importante a desarrollar. A ver si nuestro amigo nos... Ahí está, Darío. Ok, paremos acá, solamente en este título. Emociones y sentimientos. Cuando uno trata de entender no solamente las adicciones, sino cuando tratamos de entender muchas veces nuestra propia vida, no estamos muy claros en diferenciar los conceptos emocionales de los conceptos sentimentales. Y esto que parece nada más que una palabra poética, y uno si piensa en Gustave Flaubert, acá veo que está Marina Champetier y ella va a entender por qué le digo esto. Cuando uno habla de la educación emocional, cuando uno habla de emociones y sentimientos, es importante discriminar qué tienen que ver las drogas y qué tienen que ver las adicciones en las emociones y qué tienen que ver los sentimientos en los procesos de rehabilitación. ¿Sí? Podemos avanzar quizás en la próxima placa. Ok. En esta placa nosotros vemos que, y es muy chiquitito, así que se los voy a leer, la emoción es una alteración, esto es lo que dice el diccionario, la emoción es una alteración de ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. ¿Por qué me parece importante como detenernos en este punto del concepto emocional? Porque justamente las adicciones, si querés podés volver a mí, ¿sí? Ahí estamos. Las adicciones tienden un arraigo básicamente emocional, diferente al criterio de los sentimientos. El enamoramiento es una relación y es una reacción absolutamente emocional. ¿Sí? Es emocional. Hay una acción y hay una reacción. Hay una reacción que tiene que ver con las emociones, donde por ejemplo, en los enamoramientos y en las adicciones hay un proceso de enamoramiento. El primer momento del consumo de sustancias, el famoso mal llamado consumo no problemático, mal llamado, porque el cerebro no reconoce el consumo no problemático. Todo consumo es problemático, porque el cerebro es impactado por todas las sustancias que a él ingresan. Entonces, en ese momento, ¿por qué decimos que en las adicciones hay un proceso de enamoramiento? Básicamente, hay un proceso de enamoramiento porque las sustancias impactan en el cerebro, en determinada área del cerebro, donde se liberan determinadas
neurohormonas que tienen que ver con las emociones. ¿Sí? Paul Ekman, que es un psicólogo americano, y es muy interesante el concepto de él. Paul Ekman es el padre de la psicología emocional. Él hablaba en el año 84 aproximadamente de 7 emociones básicas: tristeza, ira, sorpresa, miedo, asco, desprecio y alegría. Y él dice que las emociones, porque hizo investigaciones antropológicas en distintas tribus que nunca habían tomado contacto con otras poblaciones en el mundo, en Nueva Papúa, en Nueva Guinea, le mostraban a las personas esas fotos con expresiones de estas 7 emociones y las personas podían comprender de qué se trataba. Por ejemplo, este tipo de reacciones, de alguna manera, encontró en Paul Ekman un férreo defensor del concepto de las emociones básicas y universales. Para Paul Ekman, las emociones son universales. Entonces, en el concepto del consumo de las sustancias, tenemos que entender, querido Gastón, que las emociones juegan un papel fundamental, preponderante, en el concepto de las adicciones. ¿Sí? Si podés, por favor, ir a la próxima lámina, así vamos a tratar de ir entendiendo. ¿Sí? Ahí está, nos quedamos ahí. Acá vemos la diferencia desde la construcción neurocientífica, de la construcción neurocognitiva, la diferencia entre emociones y sentimientos. ¿Qué son las emociones? Las emociones son reacciones primitivas, biológicas, que el miedo, por ejemplo, que es la emoción básica de la supervivencia, llegamos al 2023 a partir del año 0 por el miedo. Sin miedo no hay supervivencia. Y le digo ya un poco más en términos psicoterapéuticos a la gente que está acá, a nuestros compañeras y compañeros de sala, que no se enojen con el miedo. Que no se enojen con el miedo. En distintos momentos de la vida, el miedo nos advierte, el miedo nos cuida, el miedo nos profundiza, nos alimenta, nos enseña. Miedo no es pánico, miedo es una señal de alerta que se encuentra en el cerebro reptiliano, en el primer cerebro, hablando del cerebro triuno, que ahora lo vamos a ver, que justamente es el cerebro que genera todos los procesos de supervisión. Por eso las emociones son una reacción netamente primitiva biológica. A diferencia, Gastón, a diferencia de los sentimientos. ¿Por qué? Porque los sentimientos son una construcción subjetiva y consciente. Justamente los sentimientos están relacionados con la capacidad del lóbulo frontal, que es un área del encéfalo, un área del cerebro, que toma decisiones, que razona, que no solamente responde a los frenos inhibitorios, sino que tiene la capacidad de tomar decisiones aún con el amor y aún con los procesos de rehabilitación. Cuando alguien elige un proceso de rehabilitación, si lo elige desde la emoción, ese proceso de rehabilitación, y llévelo, yo siempre le digo a mis alumnos en general, que traten de pensar, de pensarse ellos, ¿no? De no pensar en el adicto, pensemos en nosotros. Cuando todos nosotros decidimos, y podés volver a mí, Darío, por favor, si sos tan amable. Cuando todos nosotros decidimos, entre comillas, decidimos emocionalmente, justamente es la antesala del fracaso, generalmente. Sí, no estoy diciendo que cuando decidimos abrazar emocionalmente sea un fracaso. Digo, cuando hay decisiones que tienen que ver con, y no estoy demonizando las emociones, quiero decir,
que las emociones son en un electroencefalograma, un electrocardiograma. Las emociones tienen picos furiosos, rápidos, sin intermedio, espigas furiosas, que de alguna manera no permiten la estabilidad en los proyectos. Cuando nosotros tengamos que habilitar un proyecto para nuestra vida, está muy bien dejarnos atravesar por las emociones, pero es importante respirar, reflexionar, pensar, y desde esa construcción subjetiva vamos a tratar seguramente y vamos a tener mayor claridad. En las adicciones, concretamente, hay dos momentos. El primer momento es la conciencia de situación. ¿Qué es la conciencia de situación? Hola. Es la capacidad del individuo, ¿sí?, de saber que algo está pasando en su historia. ¿Sí? La capacidad, la conciencia de situación. Que algo está pasando alrededor. Que algo está mal. Esa es la conciencia de situación. Ahora, no hay proceso terapéutico posible si no se accede a la segunda etapa, que es la conciencia, vamos a llamarla, de no salud o de enfermedad, que es una palabra que a mí no me gusta en particular, porque es una palabra muy estigmatizante, pero a los fines pedagógicos la podemos entender, Santiago. Entonces, el concepto de conciencia de salud, ¿sí?, conciencia de situación y conciencia de enfermedad, tiene dos momentos también, así como lo expresan las emociones y los sentimientos. Nuestro cerebro puede entender que hay conciencia de situación, es decir, está todo mal. Es decir, estoy pasando una crisis producto del consumo de sustancias. Es decir, en este momento necesito ayuda ya, emocionalmente. Y no es que no hay que dársela a la ayuda, pero es muy probable que una vez que las emociones se empiezan a autorregular, cuando se sale de la crisis emocional, ¿sí?, ese pedido de ayuda ya empieza a diluirse. Nos pasa a todos nosotros. Nos pasa a todos nosotros en lo cotidiano. Nuestro cerebro responde emocionalmente o responde afectivamente desde el concepto de los sentimientos. ¿Cuándo aparece en el adicto, a nivel neurocognitivo, el verdadero momento que uno diría, alguien entra en tratamiento, en un proceso psicoterapéutico, de tratamiento de rehabilitación de adicciones, que no es ni más ni menos, que no son las drogas, No, dejemos muy en claro esto. Las drogas son la punta del iceberg. Las drogas son el síntoma. El acto de consumo es un acto sintomatológico. Dejar de drogarse puede ser un acto de desintoxicación, pero no necesariamente un acto de rehabilitación. Desintoxicación es parte esencial para proceder después a la rehabilitación, pero puede haber desintoxicación sin rehabilitación. Y tenemos bastantes ejemplos en la vida pública. Y en la vida privada seguramente también. Entonces, la conciencia del pedido de ayuda, el famoso pedido de ayuda real, es cuando, más allá de las emociones, hay una palabra que a mí me gustaría como marcar hoy, que es la palabra convicción. La convicción es la certeza. Lo emocional no genera convicción. Lo sentimental sí. Porque cuando uno ama, no ama desde la emoción, ama desde la elección. Y permítame usar el término amor, que está tan bastardeado, y que cada uno le ponga el nombre que quiera. Pero una relación sexoafectiva, socioafectiva, ¿sí?, una relación vincular, no se sostiene por la emoción. Las emociones están bárbaras. A ver, sería aburridísimo cualquier tipo de vínculo si no existen las emociones. Bienvenidas y que nos atraviesen millones de veces, porque estamos vivos y demos gracias por eso. Ahora,
lo que sostiene un vínculo, lo que sostiene una relación, es la elección sentimental, es la construcción cognitiva. Es, más allá de mi emoción, que mi emoción en este momento puede estar queriendo tenerte a 10.000 kilómetros de distancia por algo que no me gustó, sigo eligiéndote, porque te elijo, porque te amo, porque decido sentimentalmente hacerlo, más allá de que mi emoción en algún momento no acompañe. ¿Por qué los trato de involucrar? ¿Por qué los trato de involucrar a todas y a todos de estos conceptos que parecen tan alejados de la neurociencia y parece más una exposición relacionada a los vínculos sexoafectivos? Porque de alguna manera es la única manera que nosotros vamos a poder interiorizarnos en el concepto de las adicciones, poniéndonos a nosotros como primera persona. Porque mi interés de esta charla, de este encuentro, esta es la palabra que quiero usar, de este encuentro, porque no tengo pacientes, me encuentro con caminantes en mis consultorios, no creo en la palabra paciente. Somos caminantes que nos encontramos para prender fueguitos tribales y construir. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque es necesario que nos involucremos nosotros, que pongamos algo más que la cabeza, sino que pongamos la vivencia para poder entender no solamente las adicciones, sino lo que pasa un adicto a nivel emocional y a nivel neurocognitivo. Podemos pasar, por favor, a la... ¿Sí? Ok. Ok. Acá tenemos una lámina muy sencilla que nos va a empezar a introducir, ¿sí? En lo que es justamente de qué estamos hablando cuando hablamos de sistema nervioso central, ¿sí? Básicamente hablamos del encéfalo, ¿sí? Hablamos del bulbo raquídeo y hablamos del tallo, ¿sí? Del tallo cerebral. Y podemos pasar a la otra placa, por favor. Ok. Acá tenemos una imagen un poco más simpática, un poco más clara, un poco quizás hasta más pedagógica, para poder entender los tres momentos, o los tres momentos, si se quiere, pedagógicamente hablando, de nuestro encéfalo o nuestro cerebro. Quiero decir que hubo un autor, en realidad un neurocientífico, ¿sí? Que se llama Paul MacLean, ¿sí? Que murió en el año 2007. Y él introdujo un concepto bastante interesante, aunque hoy es quizás no es tan tenido en cuenta por la ciencia moderna, pero a los fines de lo pedagógico nos sirve y mucho, que es el concepto del cerebro triuno. Cerebro triuno. ¿Qué es lo que Paul MacLean, de alguna manera, que fue un neurocientífico, fue un médico, fue un paleontólogo, fue una persona de múltiples intereses, él proponía que nuestro cerebro va avanzando, ¿sí? A medida que va avanzando neurogenéticamente, va teniendo diferentes capacidades. Por eso ustedes van a ver en marrón, en la placa que estamos viendo, lo que nosotros llamamos el cerebro reptiliano. ¿Qué es el cerebro reptiliano? Según Paul MacLean, el cerebro reptiliano, que básicamente como estructura neurocerebral se encuentra el puente de Barolio, ¿sí? el cerebelo, se encuentra justamente el tallo cerebral. En el cerebro reptiliano se encuentran las funciones necesarias para la supervivencia. Supervivencia inmediata. Conductas simples e impulsivas como el miedo, hambre, la bronca. Gracias al cerebro reptiliano y básicamente a la capacidad de sentir miedo, el hombre entiende la supervivencia. No hay supervivencia sin miedo, ¿sí? Por otra parte, el sistema límbico, que lo van a ver coloreado en rojo, en el sistema límbico encontramos muchas áreas sumamente importantes a la hora de tratar de entender las adicciones.
¿Por qué? Porque el sistema límbico se encuentra en áreas como el hipocampo. ¿Qué es el hipocampo? Nuestro cerebro tiene 2 hemisferios, ¿ok? El sistema límbico, que sería el cerebro del medio, ¿sí? El cerebro más interno, tiene áreas cerebrales que son importantes en el concepto de la memoria a largo plazo. Por ejemplo, el hipocampo, que se llama hipocampo porque son 2 áreas del cerebro con formita de hipocampo, se encuentran las áreas relacionadas con la memoria a largo plazo. Justamente en el Alzheimer, o la enfermedad de Pick, o patologías neurocognitivas, demencias preseniles y seniles, cuando uno en una morgue, nosotros en la universidad, en los estudios de neurociencia, trabajamos obviamente con cerebros, uno ve el cerebro de una persona que tiene Alzheimer, justamente los hipocampos, ¿cuál es la función principal del hipocampo? La memoria de largo plazo. Nosotros, ¿saben cuánto mide el hipocampo? No llega a medir 1 centímetro. No llega a medir 1 centímetro. ¿Y saben por qué somos quienes somos? Por el hipocampo. ¿Por qué? Porque en el hipocampo se guardan todas las memorias de largo plazo. Somos por el hipocampo. En el Alzheimer, que es una de las patologías más angustiantes. ¿Por qué? Porque en el Alzheimer, la persona que sufre Alzheimer empieza a tener un déficit muy importante en una neurohormona que se llama acetilcolina. Ciertas neurohormonas, ciertas hormonas y ciertas neuronas acetilcolinérgicas dejan de producir acetilcolina, por lo tanto, el hipocampo empieza a secarse y el hipocampo empieza a perder sus funciones. El hipocampo de una persona con Alzheimer, cuando uno lo ve, es como un quesito gruyère. Se va rigidizando y va perdiendo una palabra importante que quiero dejar en este encuentro de hoy, que es la palabra neuroplasticidad. Ahora después vamos a tratar de entenderla. Bien, en el sistema límbico hablamos del hipocampo y también está la madre de las batallas con las adicciones en el sistema límbico, que es el sistema de recompensa cerebral. ¿Qué sucede en el sistema de recompensa cerebral? Ni más ni menos que se producen gran parte de las neurohormonas que generan placer. Ahora vamos a ver en la próxima lámina, que están íntimamente relacionados con las drogas. Acuérdense de lo que hablamos al comienzo. ¿Cuáles son las 2 funciones básicas del cerebro? Tratemos de hacer memoria. ¿Cuáles son? Placer y supervivencia. En el sistema límbico, en el sistema de recompensa cerebral, se encuentran todas las áreas relacionadas con el placer, lugar que impacta automáticamente, por ejemplo, la cocaína y la marihuana con el THC. La marihuana, que tiene 2 componentes, tiene 4.000 metabolitos. De esos 4.000 metabolitos o sustancias, el THC es la sustancia justamente adictiva, el tetrahidrocannabinol o delta 9, y el CBD. ¿Qué es el CBD? Es una sustancia anestésica. El aceite de cannabis, justamente, debe tener 0% de THC y el resto del porcentaje en CBD. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro tiene un circuito canábico, ¿sí? Nuestro cerebro produce cannabinoides, por eso la adicción a la marihuana es tan compleja, porque ya nuestro cerebro tiene un circuito canábico, los supresores del dolor en el sistema nervioso central están en el sistema límbico. En el sistema límbico hay un sistema cannabinoide, que el sistema cannabinoide produce ni más ni menos que CBD. Por eso, la marihuana rápidamente adhiere a este sistema que ya previamente el cuerpo, nuestro organismo ya lo tiene. Por último, vemos el neocórtex. El neocórtex, que popularmente es la materia gris, ¿sí? La materia gris, que es justamente esos pliegues. Si nosotros desplegáramos las circunvalaciones del neocórtex, tendríamos justamente una manta de 2 metros por 2 metros aproximadamente. ¿Por qué tiene el color gris
nuestro neocórtex. ¿Podemos pasar a la próxima lámina, por favor? Ok. Tiene color gris, porque justamente nuestras neuronas, ¿sí? Imagínense, los voy a poner en situación. Tu cerebro y el mío, el cerebro no para de crecer morfológicamente y arquitectónicamente hasta los 23, 24 años. ¿Sí? Cuanto antes se comienza a consumir sustancias, como es un ciclo evolutivo del proceso de crecimiento de nuestro cerebro, no solamente estructural, sino de la generación de redes neuronales, nuestro cerebro tiene, tu cerebro y el mío, tiene aproximadamente 130.000 millones de estas cositas que ven acá que se llaman neuronas. ¿Sí? 130.000 millones de neuronas. Estas neuronas tienen como tres estructuras básicas: el núcleo neuronal, el axón, que lo ven en verde y en azul, que es una especie de cablecito, y los botones sinápticos o terminal de los axones. El cerebro tiene color gris, ¿sí? Justamente porque el núcleo de la neurona, eso que ustedes ven en rojo, en realidad es color gris. Y si ustedes vieron cuando se abre un cerebro, las mujeres o los hombres que han cocinado seso alguna vez para ver el cerebro de los mamíferos, el color es blanco, ¿sí? Cuando se abre un cerebro hay un color blanco, porque ese es el color que tiene la mielina. ¿Qué es la mielina? Es una sustancia que recubre justamente el axón. Esto que ven en color verde y azul, esa especie de cable, bueno, esa especie de cable tiene mielina. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace la mielina? Es un transportador, acelerador de algo que se llama potencial de acción, que es la transmisión bioeléctrica de las neurohormonas. En este momento tu cerebro y el mío está iluminado porque estamos pensando y porque millones de neuronas están transmitiendo diferentes neurohormonas, ¿sí? Y en amarillo vemos los botones sinápticos o terminal de los axones, que es donde conectan con las dendritas, que las dendritas son las que están, esas especies de bracitos que ven en el núcleo, y así se generan millones de interconexiones neuronales. El cerebro nuestro pesa alrededor de 1,5 kilos. Pesa más el cerebro del hombre que el cerebro de la mujer. Sin embargo, el cerebro de la mujer tiene más capacidad intelectual que del hombre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al ser más pequeño, el recorrido de los impulsos, de los estímulos, es más rápido. Por eso la mujer en general, esto es un dato científico, ¿sí? No es de género, la mujer logra usualmente logra abrir más ventanas que el hombre en los procedimientos cotidianos. ¿Sí? El hombre quizás es más ejecutivo en cuanto a focalizar determinados espacios, y la mujer quizás puede tener varias ventanas abiertas al mismo tiempo, puede gestionar. ¿Por qué? Porque es una función neurocognitiva. Esto no es ideología de género, sino que es una cuestión de basamento científico. Podemos ir a la próxima lámina para entender un poquito más los conceptos adictivos, por favor. Bueno, en este momento lo que ustedes están viendo ahí, ¿sí? Lo que están viendo ahí en esta lámina, están viendo en un microscopio nuclear, ¿sí? El momento justo y exacto donde, ahí ustedes ven como redondelitos, ven como linitas, como hilitos. Bueno, eso se llama red neuronal. En ese momento, en esta foto, puede haber millones de neuronas que están interconectando. Eso que ven en azul, ¿sí? Que creo que se ve claramente, eso que se ve en azul,
es justamente el intercambio y la liberación de neurohormonas. ¿Por qué se ve en azul? Porque la persona que le han sacado esta foto le han seguramente introducido en el cerebro material, ¿sí?, líquido de contraste, como cuando uno hace algunos estudios. Entonces, justamente el tomógrafo, el resonador nuclear, logra capturar, ¿sí?, dije microscopio, en realidad es un resonador nuclear, logra capturar el momento preciso de la sinapsis neuronal. Podemos pasar a la otra foto. Esta es una foto magnífica. Esta es una foto magnífica. Lo que están viendo en la derecha es un botón sináptico. Y lo que están viendo en la izquierda es una dendrita. En ese momento, ¿sí?, y lo que están viendo como esos cablecitos que sostienen esos dos botoncitos, por llamarlo de alguna manera, son justamente los axones, que yo les decía, que están recubiertos de mielina y son los que transmiten de alguna manera la bioelectricidad. Nuestro cerebro es un transformador. Por eso Charlie, cuando habla que tenemos un transformador que te consume lo mejor que tenés, es verdad. Nuestro cerebro es un transformador bioeléctrico, de corriente alterna. Los que saben de electricidad entenderán que la corriente alterna tiene positivo o negativo, ¿sí? Sube y baja. Cuando la corriente es continua, que hay una línea, bueno, se acabó la vida. ¿Ok? Entonces, en ese momento de esta foto, hay un intercambio de neurotransmisores. En ese momento, esta persona a la cual se le tomó esta foto puede estar recibiendo un abrazo. En este momento, esta persona puede estar teniendo miedo. En este momento, esta persona pudo haber consumido cocaína. En este momento, esta persona puede estar teniendo sexo. ¿Por qué? Porque hay una liberación neurohormonal. Millones de las 130.000 millones de neuronas están teniendo en este momento que nosotros estamos hablando este tipo de liberación de neurohormonas. ¿Podemos pasar a la otra foto, por favor? Bien, acá vemos 4 neurohormonas que intervienen directamente en los procesos de adicción. Las 4 neurohormonas que intervienen en el proceso de adicción. La cocaína, la marihuana, el alcohol, el tabaco, ¿sí?, las adicciones comportamentales, estimulan el cerebro y liberan en el sistema de recompensa cerebral 4 neurohormonas que son básicas en los procesos de adicción. Por un lado, la serotonina, que justamente tiene como función la regulación de los estados de ánimo, las funciones fisiológicas y las conductas. Tiene que ver con las conductas alimentarias, los ritmos circadianos, el sueño. Un dato para que ustedes sepan cómo funciona la ludopatía. ¿Ustedes vieron alguna vez en un casino o en un bingo ventanas que entre la luz natural? No. Todas las ventanas están cerradas. ¿Por qué? Porque hay una neurohormona, que es de la cual estamos hablando ahora, que es la serotonina, que se estimula a través del nervio óptico, que se estimula a través de la luz solar. En el juego, en la ludopatía, se prepara el ambiente para que el jugador no reciba luz solar, no reciba luz diurna. Entonces, ¿qué sucede? No solamente no hay liberación de serotonina, sino que el reloj circadiano, ¿qué es el reloj circadiano? Es el reloj que nos dice cuándo hay que dormir y cuándo hay que estar en estado de vigilia. Entra en un colapso. Por lo tanto, el cuerpo no registra cansancio. Si a eso le sumamos la otra neurohormona que estamos viendo abajo, que se llama noradrenalina o norepinefrina, la noradrenalina es lo que sentís cuando te corre un perro. La noradrenalina es lo que sentís cuando estás frente a una situación de estrés, cuando palpita tu corazón, cuando te baja la presión, ¿sí? Es la que aparece justamente con una situación de peligro y justamente en las capacidades de atención.
Por otra parte tenemos la oxitocina, que las mujeres entienden de oxitocina porque es justamente una de las neurohormonas que favorece las contracciones uterinas en los partos, pero también genera un gran bienestar emocional, ¿sí? Trabaja sobre el ritmo cardíaco. Y por otra parte tenemos la última neurohormona, que en realidad es la primera en el concepto de las adicciones, que es la dopamina. Cuando alguien consume drogas, el sistema de recompensa cerebral que está en el sistema límbico, la vimos en la lámina anterior, que estaba pintado en rojo, ¿sí? Que está el núcleo accumbens como área principal, el sistema estriado y el tegmento ventral, se libera cantidad masiva de dopamina. ¿Cuándo se libera la dopamina? La dopamina se libera cuando hacemos deporte, entre otras neurohormonas. Cuando se tiene sexo, cuando se hace el amor, distingo las dos situaciones, pero en las dos situaciones se libera dopamina. Cuando se come una comida rica, cuando hay una situación de abrazo, de mimo, de caricia, se libera dopamina. ¿Qué es lo que hace la cocaína? Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que hacen las drogas? Ahora lo vamos a ver. ¿Podemos pasar, por favor, a la próxima lámina? Ok. En amarillo, sobre la derecha, ustedes van a ver algo parecido a la foto que vimos, que son justamente las sinapsis neuronales. Pero también, sobre la derecha, van a ver, en amarillo, un dibujo bastante básico, pero bastante, por otra parte, claro. Tanto las dendritas como los botones neuronales y el intercambio, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en este intercambio? En un lado tienen la foto de evidencia dura, de evidencia científica, y del otro lado tienen justamente este dibujo. La cocaína y todas las drogas hacen que los neurotransmisores sean liberados, esto que ven entre las dos figuras, en la figura amarilla y en la figura verde, hay algo que se llama espacio sináptico, ¿sí? Espacio sináptico que está descrito sobre la derecha. En el espacio sináptico se liberan ciertas neurohormonas. En el consumo de drogas hay una liberación de neurohormonas, especialmente de dopamina. Por eso, en la liberación de sustancias y en la liberación de neurohormonas, la dopamina está relacionada con el sistema de placer. Por eso, en el consumo de drogas y en el consumo de conductas adictivas hay una liberación de sustancias. ¿Qué es lo que genera justamente la adicción? El cerebro entiende justamente que hay una manera más corta de recibir placer, sin gasto de energía. Acuérdense del concepto de supervivencia y el concepto de placer. ¿Qué es lo que generan las drogas en el cerebro? Más placer con menos costo energético. Más placer, ¿por qué? Porque hay una liberación masiva. Creo que lo que tenemos ahora es el video, si mal no recuerdo. Y vamos a estar trabajando sobre este video. Un video que nos va a mostrar, acá estamos, acá tenemos el cerebro. Ok. Lo que vamos a ver ahora, en este video, es qué es lo que pasa cuando se consumen sustancias. Esto que ven en blanco en el video es la cocaína, ¿sí? La cocaína empieza a estimular la liberación, ¿sí?, de determinados neurotransmisores, neurohormonas. Eso que ven en rojo, que van a ver cómo empieza a incrementar en intensidad la liberación de dopamina y otras neurohormonas que tienen que ver justamente con el placer. Pero al mismo tiempo van a ver que la cocaína, ¿sí?, empieza a anular
¿sí? Acá creo que esto en amarillo vemos las drogas de diseño como la metanfetamina. Lo que hacen las drogas es anular una enzima que se llama MAO, monoamina oxidasa, que es la recaptadora de las neurohormonas. Por ejemplo, vos tenés un abrazo, tenés la liberación de determinada cantidad de dopamina. Luego del abrazo, el cerebro empieza a recaptar, vamos a usar este término que es el término más, no es el más científico, pero sí es entendible pedagógicamente, empieza a recaptar aquellas neurohormonas como la dopamina que quedó excedente. Uno no está gritando un gol todo el día, uno está gritando del placer todo el día, ¿sí? Y si sucede así, díganme en qué país queda que quiero ir a vivir allá. No sucede así. Hay una recaptación. Lo que hacen las drogas justamente es inhibir la recaptación de la dopamina. Es exactamente lo mismo que genera los antidepresivos. Si ustedes abren el prospecto de un antidepresivo, van a ver que dice algo así como inhibidor de la MAO. Y MAO significa inhibidor de la MAO. ¿Qué hace? Inhibe la monoamina oxidasa. Lo que pasa es que una cosa es una medicación y otra cosa es el consumo de drogas. ¿Qué hace justamente la cocaína, la marihuana y otras sustancias? Es liberar masivamente placer. Por eso, podemos volver un segundito antes de esta lámina, que va a ser la lámina final, por favor. Darío. Y vamos después, sí, al final con esta lámina antes de las preguntas. Si podemos volver a mí, ahí está. ¿Qué es lo que hace justamente el circuito, la curva? Vamos a usar la cocaína, pero la mayoría de las sustancias tienen esta curva. La curva de la cocaína. La primera base es la base de la alegría, excitación, euforia, manía, depresión. Bajón postcocaínico. ¿Qué es el bajón de drogas? El bajón de drogas es que el cerebro, como hemos visto recién en este videíto, libera, estimulado por las sustancias, masivamente dopamina. Intensamente la cocaína libera dopamina. Norepinefrina, oxitocina. Básicamente las tres neurohormonas del placer y de excitación. Al liberar masivamente y bloquear la recaptación, ¿sí? Gracias, Marina. Al liberar masivamente, ¿sí?, dopamina y al inhibir la recaptación, el cerebro se queda sin recursos. Justamente la depresión es un cerebro sin recursos, ¿sí? Justamente la cocaína, acá preguntaba Pablo, la cocaína lo que hace es inhibir la recaptación de la dopamina. Por lo tanto, la dopamina permanece masivamente en los espacios intersinápticos. Cuando en algún momento, como toda neurohormona, se diluye y deja de estimular, y no hay en las vesículas, ¿sí?, sinápticas, no hay recaptación, hasta que el cerebro vuelve a producir neurohormonas, la persona entra en una depresión. Por eso la medicación lo que hace, gracias Laura, la explicación lo que hace básicamente, la cocaína lo que hace básicamente es inhibir, y la medicación lo que hace justamente es liberar. Inhibe, pero regula la inhibición. Si no sería paradojal. ¿Sí? Entonces, quiero decir que las adicciones, gracias Graciela, las adicciones no son, ¿sí?, no son solamente una cuestión emocional, una cuestión de hábito, una cuestión de moda. No hay adictos felices. No hay adictos felices. El cerebro es el regulador de la adicción. El adicto es un cerebro secuestrado, aunque parezca un reduccionismo horrible lo que estoy diciendo, tenemos que entenderlo de esta manera. ¿Sí? Gracias, Lorena. Tenemos que entenderlo de esta manera. El cerebro de un adicto es un cerebro rehén.
hasta que empieza un proceso de rehabilitación, hasta que se empieza a desintoxicar. ¿Sí? Entonces, más allá de la subjetividad, nuestro cerebro, vuelvo a repetir, no le importa nuestra subjetividad. No le importa si nos autopercibimos capaces de manejar la cocaína o la marihuana. Nuestro cerebro funciona por estímulos de placer y de supervivencia. Entiende que hay una sustancia que interfiere en nuestro cerebro, que interviene. El cerebro adicto es un cerebro intervenido por sustancia, que recibe un placer, que recibe un estímulo de una liberación masiva de placer, con un bajo costo energético. Supervivencia. ¿Por qué? Porque no hay que cambiarse, porque no hay que salir, porque no hay que invitar a nadie a salir, porque no hay que seducir. Por eso en la adicción, la sexualidad, los mundos deportivos, los mundos espirituales, los mundos de la cultura, los mundos pedagógicos, la genitalidad, esos mundos se suprimen. Y todo queda encerrado en una habitación con una tarjeta de crédito, una virome y un espejo. Porque así lo dice el cerebro. Más placer con el menos costo energético. Placer y supervivencia. ¿Podemos ir a la última lámina, por favor? Gracias, Estela. Gracias, Estela. Quiero hablar acerca de la voluntad para cerrar y para abrir también, ¿no? Porque yo digo, nos preguntamos alguna vez, acá, nos preguntamos alguna vez, ¿qué es la voluntad? Y la voluntad, así como los sentimientos, son un acto cognitivo. La voluntad es una función de nuestro cerebro. La voluntad no es una emoción. La voluntad no es una inspiración divina, ni una inspiración instantánea, ¿sí? La voluntad está relacionada con una decisión. La voluntad es un acto cognitivo. A medida que se consumen sustancias, cualquier tipo de sustancias, nicotina, alcohol, conductas, adicciones conductuales, el cerebro está siendo entrenado a cierta manera de placer, ¿sí? Más placer con menos costo energético, es decir, supervivencia. Volvemos nuevamente al concepto de supervivencia. El concepto de supervivencia está relacionado directamente con la capacidad del cerebro, ¿sí? Con la capacidad del cerebro de justamente tener el menos costo energético, ¿sí? Porque hay algo que, y quiero dejarles esto, hay algo que se llama plasticidad sináptica, ¿sí? Cuando nosotros aprendemos, por eso es tan importante aprender, a cualquier edad. Y cuanto más se crece, más tenemos que aprender. Pero como, Clau, tenemos que aprender una carrera nueva. No, lo que sea. Un deporte, un juego, un arte. Nuestro cerebro necesita aprender. ¿Por qué? Porque cuando nuestro cerebro está ocupado en un nuevo aprendizaje o una nueva experiencia, el cerebro regenera las conexiones neuronales. ¿Por qué? Porque estas vías que llamamos conexiones neuronales son rutas en el cerebro para la intercomunicación de las neuronas. ¿Y cómo se generan estas redes? Se generan a través del aprendizaje y la práctica. Porque ¿qué es la inteligencia, estimadas y estimados? La inteligencia es la capacidad de neuroplasticidad en nuestro cerebro para adecuarnos a situaciones nuevas. No es el coeficiente intelectual, no son los test de inteligencia. La inteligencia está relacionada con la plasticidad, lo que llaman neurociencias, plasticidad funcional compensatoria. Es la capacidad del cerebro de adecuarse a situaciones nuevas. En esto tiene que ver justamente la voluntad. ¿Voluntad para qué? Para aprender. Voluntad, morimos cuando dejamos de aprender, chicos y chicas.
Morimos cuando dejamos de aprender. Cuando dejamos de aprender, entramos en supervivencia, entramos en sobrevivir, no en vivir. ¿Saben por qué? Porque es mentira que neurona que muere no se recupera. Desde 1944, ¿sí? Antes de 1944 los científicos creían que las neuronas morían y no eran reemplazadas por otras nuevas. Sin embargo, hoy podemos hablar de neurogénesis. ¿Qué es la neurogénesis? Es la capacidad que tiene el cerebro, ¿sí? Especialmente habrán habido hablar de células madre, que es un tipo de célula especial que se encuentra en un área que se llama giro dentado y en el hipocampo. Esta célula madre se divide en dos células, una célula madre y una célula que, ¿saben qué hace? Se convierte en una neurona totalmente equipada. Nuevamente, ¿sí? Neurona que tiene axones, que tiene dendritas y que empieza a funcionar. Por eso es tan importante, quiero dejar este concepto, ¿sí? Este concepto de la neurogénesis y el aprendizaje. Gente, no dejemos de aprender. Aprendiendo, generamos nuevas redes neuronales y generamos que nuestra plasticidad neuronal siga intacta. Rigidez es sinónimo de muerte. Plasticidad es sinónimo de vida. ¿Sí? ¿Hay posibilidad en las adicciones? Por supuesto. Por supuesto. Tenemos que entender más qué es lo que sucede. No se trata de sustancias. Hay una crisis vital, hay traumas. Nadie se cae arriba de una línea de cocaína, ¿sí? A veces hay que esperar en silencio, el silencio duele, a veces hay que esperar en silencio y la verdad que nos sentimos impotentes, esta es la palabra. Quisiéramos entrar al cerebro del otro, pero no podemos. Sí podemos acompañar muchas veces en silencio, que a veces es lo más difícil. ¿Es posible volver a nacer? Por supuesto. Es importante comprender. ¿Para qué? Para ayudar mejor. Así que, bueno, creo que hasta acá iba a ser una charla de media hora. Iba a ser una charla de media hora, pero aquí estamos. O sea, los 60 y pico que comenzaron, después de una hora, siguen como espartanas y espartanos impecablemente. Claudio, querido, qué decirte, solo agradecerte por tanta información en tan poco tiempo, porque más allá de que se pasó la hora, que pensábamos todos que en 40 minutos, pero esto no se puede explicar. Sin embargo, tenés esa ductilidad y ese conocimiento para habernos impartido tanta información en un tiempo más bien breve para eso. Si te parece bien, no vamos a poder responder todas las preguntas, la verdad que fueron muchas, pero a mí me gustaría agarrar 2 o 3 que estuvieron muy interesantes, y yo me anoté algunas también, voy a ver si puedo. Acá dice, ¿qué relación podemos hacer con los jóvenes que están adictos a las nuevas aplicaciones de compensación rápida, dice acá, como TikTok, con potenciales adictivos a las sustancias químicas? Las redes no son el demonio. No demonicemos las redes. Preguntémonos qué pasa en casa, qué producto nos estamos generando, qué vínculo nos estamos generando. Hola Vanessa, ¿cómo te va? Gente conocida que hacía mucho tiempo que no había. Las redes no son el demonio. Preguntémonos, ¿sí? ¿Qué opciones no estamos generando? Y muchas veces no es una cuestión de no querer. A veces es falta de información, ¿sí? No demonizamos a las redes, tampoco demonizamos a la familia. Lo que digo es, desde un lugar proactivo, positivo, ¿sí? Lo que tenemos que pensar es de qué manera, ¿sí? Capturamos. Se está perdiendo, a ver, algo que quiero dejarles, y perdón si me extiendo en la respuesta, yo puedo seguir hasta cualquier hora, no tengo drama, pero a ver, no es lo mismo el contacto que el contrato. Esto es el contacto. Esto es el contrato.
así, mirarnos a los ojos y cuando llegamos a casa, cuando llegamos a casa mirarnos y decir cómo estás y sostener la mirada 10 segundos a la otra, al otro o al otrix para establecer contrato. ¿Me entienden, chicas y chicos? Contrato es trascender el cuerpo para abrazar el alma. Entonces, cuando pensemos en nuestras infancias y adolescencias, no pensemos en la tecnología, pensemos en qué podemos crear desde el contrato. Maravilloso, maravilloso, Clau. Clau, querido, déjame avanzar, perdóname que no me quede. Dice otro, ¿en qué parte pone usted el cigarrillo en las adicciones? La nicotina, como toda santina, provoca una estimulación en la liberación, sobre todo de la norepinefrina. Cuando uno está cansado, cuando estudiaba en la facultad, que capaz que prendía cigarrillo de nicotina, es verdad que la nicotina regula el sueño. ¿Por qué? Porque es un excitador, porque libera justamente norepinefrina. Ok. Clau, querido, hay uno que me preguntaba antes para que vos aclararas, que lo habías dicho, diferencia entre emoción y sentimiento. La emoción es una respuesta biológica. Ok. Cambio somático, un cambio en nuestro cuerpo. Habíamos hablado de las 7 emociones básicas. La emoción aparece, esto en análisis transaccional, no hago psicoanálisis, obviamente. En análisis transaccional, nosotros hablamos que las emociones tienen un circuito de contacto, actuación y regulación. ¿Sí? La melancolía, que es un estado depresivo, permanece siempre, la depresión también. En cambio, los sentimientos no son de aparición espontánea. Los sentimientos son una construcción que se construye por las emociones, obvio. No existe amor sin enamoramiento. No existe amor sin enamoramiento. Para amar, primero tenemos que enamorarnos. El sentimiento es una construcción cognitiva. Es una decisión. Una decisión. Amar es una decisión. Excelente, querido. Déjame tirarte una mía, porque cuando vos estuviste hablando nos recordamos, o gente que sabemos que están en estas situaciones de adicción, o seres queridos. ¿Un adicto a lo que sea se recupera 100%? Sí. Vamos a establecer qué significa recuperación y rehabilitación. ¿Okay? Hay miradas en las cuales uno puede concordar más o concordar menos, pero todas son respetables. Algunas dicen solo por hoy, siempre vas a ser alcohólico, siempre vas a ser adicto, solamente por hoy no consumas. Es una mirada. Creo que hay otra mirada también que dice, no hace falta estar con el traje de preso para no robar. ¿Qué es lo que yo diría como intentando establecer quizás un pensamiento no elevado, pero sí como gestionar un pensamiento más evolutivo? Todos tenemos tendencias. ¿Qué son las tendencias? Las Matrix. Todos nosotros tenemos una Matrix. Nosotros fuimos pintados en un papel blanco. Alguien nos dijo lo que era el mundo, alguien nos dijo cómo era vivir, alguien nos dijo cómo reaccionar. Y aprendimos desde ahí. Por lo tanto, hay que pensar en las tendencias y de qué manera gestionar esas tendencias. Maravilloso. Tiro en la última. Mirá, Clau, no se nos movió nadie, ¿eh? Están todos ahí. Si yo tuviera los micrófonos abiertos, creo que no vuela una mosca, pero vamos a ir también respetando el tiempo de todos nuestros queridísimos invitados. Acá me preguntó Anderson al principio, y quiero leerla. Dice, ¿hay personas con inclinaciones a la depresión o las emociones negativas? Dice, ¿no? ¿Cómo pueden combatir el deseo hacia el placer para reducir el dolor? Esta es la pregunta de Anderson. El dolor
no se reduce, el dolor se gestiona. No hay batalla contra el dolor, chicas y chicos. Hay gestión del dolor. Hay aprendizaje a partir del dolor. Ninguna espada se afila con frío. El filo más agudo se saca con el calor. Todos nosotros, hemos nacido y resucitado 1000 veces. Esto ya es quizás muy subjetivo. Soy un renacido de 1000 veces. Dios ha sido fiel. Justamente porque el dolor nos enseñó. Ahora, esto no es una oda al dolor, una poesía al dolor. Lo que digo es, no es el dolor, sino cómo lo gestionamos. Con anestesia o con palabra. Okay. Con confrontación o con huida. Maravilloso. Claudio, paramos acá, porque si no hacemos una diplomatura de una noche. Y la verdad que la invitación está dada porque creo que a partir del 13 de marzo lanzamos una diplomatura con vos a la cabeza como director académico, pero con un equipo de trabajo maravilloso. Brillante. Y los invitamos a todos realmente a informarse, estamos a disposición para que de acá al 13 de marzo puedan tomar la decisión maravillosa de entrar en este mundo tan impresionante, ¿no? Que es la neurociencia, las adicciones y cómo manejar y prevenir todo esto, ¿no? Sí, mirá, déjame decir algo. Soy honrado, me siento honrado de dirigir académicamente la diplomatura universitaria, con puntaje, con el aval de la CONEAU, y de estar acompañado por maravillosos compañeros de la vida. Creo que entre todos los docentes sumamos más de 500 años salvo las chicas que están, que no, que hacen... Ahora, también coordinadora académica, una grosa como Gabriela Inamorato, la operadora terapéutica por excelencia del país. Y después nos acompañan profesionales de muchísima trayectoria, Raúl Ontiveros, Bubi González, Jorge Ruiz, es decir, gente que hace millones de años, ¿sí?, que venimos trabajando de los 80, de los 90. Entonces no es una diplomatura más. No es una diplomatura más. Es academia, pero también es trayectoria, es abrazar el dolor, es conocer desde la vivencia no solamente las muertes, sino las resurrecciones. Excelente. Licenciado Claudio Greco, qué honor y qué placer y cuán agradecidos estamos. Te agradecemos tanto y agradecemos a todo el grupo que está acá acompañándonos. Se fue el tiempo, pero se fue rico. Se llevó mucho conocimiento. Estamos a disposición, agradecemos muchísimo a todos la presencia y bueno, vamos por más, ¿eh? Seguramente tengamos más masterclass de este grupo apasionante que nos pueda enseñar, pero todos invitados a la diplomatura. Gracias por estar, les mando un cariño a todos. Estamos al habla permanente. Un cariño muy grande. Si quieren abrir micrófonos o si nos permiten abrir micrófonos para saludar, que es lo que hacemos siempre al finalizar nuestras masterclass. Así, hacemos así como una especie de revolución, una marea de saludos. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Para mover la dopamina. Gracias por todo. Chao, Ana. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Excelente la clase. Muy bueno. Excelente. Saludos a todos. Gracias por todo. Vamos, Cristian. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Abrazos. Chao, chao. Gracias. Buenas noches. Chao.